El día de hoy vamos a hablar acerca de la región del occidente asiático, también conocida como Medio Oriente, enfocándonos en tres países: Irán, Irak y Kuwait. Población. Irán para el año 2024 contó con una población total de 91.567.737 habitantes. El análisis que podemos hacer de esta pirámide es que muestra una gran concentración en edades de 30 a 44 años, lo que significa que la mayoría de la población está en plena edad productiva. En los adultos mayores, las mujeres son más numerosas que los hombres, reflejando mayor esperanza de vida femenina. Este escenario abre una ventana de oportunidad económica, porque hay mucha población en edad de trabajar, pero al mismo tiempo debemos de considerar que ya empieza a notarse el envejecimiento en los extremos de la pirámide. Irak. Para el año 2024, la población total de Irak fue de 46.042.015 habitantes. Su pirámide es de base ancha. Esto quiere decir que hay muchos niños y jóvenes, población joven. La mayor parte de la población se concentra entre los 0 y 29 años, con una ligera mayoría de hombres. Esto indica una alta tasa de natalidad y una sociedad joven. El reto principal de este país es invertir en educación y en empleo, porque si estos jóvenes no encuentran oportunidades en su país, puede haber problemas de desempleo y tensión social. Kuwait. Para el año 2024, la población de Kuwait fue de 4.934.507 habitantes. Su pirámide, a diferencia de las otras, no es simétrica. Está muy concentrada en edades de 30 a 44 años y con mayoría de hombres. Esto se debe a gran parte de su población activa está compuesta por trabajadores inmigrantes, sobre todo varones. A corto plazo, esto significa baja carga dependiente, ya que no hay tanta población joven ni tanta población adulta, por así decirlo. Pero a lo largo genera riesgos si no hay como una renovación poblacional o si no cambian estos flujos migratorios. El desafío en este país se encuentra en diversificar la economía y fomentar mayor integración de la población local y femenina en el mercado laboral. Bueno, yo vengo acá a hablarles sobre el PIB y la tasa de nivel poblacional de los países. ¿Qué se puede destacar como tal de este gráfico? Que Kuwait pues, representa obviamente un PIB mucho más alto y tiene una tasa de nivel poblacional también muy alta. ¿Qué se nos ayuda a reflejar eso? Pues muy buenos ingresos y muy buenos resultados agregados pues, en lo que es la salud, educación e ingresos. Entre Irak e Irán tiene un PIB per cápita mucho más bajos, que uno es de 6.000 y otro es de 4.500 comparados con Kuwait, ¿no? Sin embargo, Irán muestra una tasa de nivel poblacional relativamente alto, del 0.799, pese a que su PIB per cápita es menor, indica que pues algunos indicadores sociales están relativamente mejor posicionados respecto al ingreso por persona. Irak presenta la combinación más débil del grupo en términos agregados, un PIB per cápita moderado bajo y una tasa de nivel poblacional en la categoría como tal que se destaca medio, lo que sugiere mayores retos en salud, educación y distribución del ingreso. Continuamos hablando de los sistemas políticos de cada país. Irán es una república teocrática, se divide en 31 provincias y posee un sistema religioso basado en la ley secular islámica. Al ser una república teocrática, quiere decir que su normativa y su legislación está ampliamente subordinada a la visión y los principios religiosos que tiene el país. Por otro lado, Irak es una república parlamentaria federal, se divide en 19 gobernaciones y posee un sistema mixto de derecho civil e islámico. Por último, Kuwait es una monarquía constitucional o emirato, así se le dice al monarca. Se divide en 6 gobernaciones y posee un sistema mixto, lo que quiere decir que aunque tenga un parlamento activo, el monarca posee el poder suficiente para condicionar la agenda legislativa y la normatividad. Seguimos con los conflictos internos de Irán. Bueno, dentro del impacto territorial que han tenido los conflictos en este país, indiscutiblemente han cobrado innumerable cantidad de vidas, tanto de civiles como combatientes, especialmente en la guerra de Irán-Irak, lo cual ha dejado una inestabilidad que ha sido usada para justificar la represión y la disidencia y la restricción de los derechos humanos de sus habitantes. Este país alberga diferentes grupos al margen de la ley, como es el Estado Islámico de Irán y el Levante, Jaish al-Adil y el Partido de Trabajadores de Kurdistán. En cuanto al incremento de conflictos para el siglo XXI, tenemos el Movimiento Verde y el Movimiento de la Mujer, Vida y Libertad, que han sido movimientos o protestas que han terminado en violencia. Por otro lado, tenemos a Irak. Dentro del impacto territorial, bueno, indiscutiblemente ha sido la fragmentación del control territorial y demográfica, especialmente tras la invasión del 2003 en el auge del Estado Islámico. Por otra parte, tenemos a Mosul y Ramadi, que fueron el epicentro de feroces combates callejeros. Este país también alberga diferentes grupos al margen de la ley, como lo es Ansar al-Islam, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el Estado Islámico de Irak y el Levante. Al ser vecinos con Irán, poseen o ambos albergan diferentes células de los mismos grupos al margen de la ley. También tenemos el incremento de los conflictos para el siglo XXI, tenemos la invasión de Irak en el 2003, la guerra sectaria del 2006 al 2008 y la aparición del Estado Islámico en el 2014. Por último, tenemos a Kuwait.
Dentro del impacto territorial que han dejado los conflictos para este país, tenemos en la Guerra del Golfo entre 1990 a 1991, dejó diferentes minas terrestres y la contaminación petrolera en el desierto y la costa. También, como consecuencia, tenemos la militarización que tuvo que tener este país para proteger su petróleo. E indiscutiblemente, al ser país vecino tanto de Irán como de Irak, tenemos la migración y refugiados, puesto que han sido países, Irán e Irak, fuertemente violentados y conflictuosos, y Kuwait, al ser el vecino, pues ha tenido que tener una innumerable cantidad de refugiados que han migrado pese a los conflictos y las guerras. En cuanto al grupo en el margen de la ley, Kuwait realmente no tiene guerrillas internas, sin embargo, alberga las células de IS, el Estado Islámico. En el 2015 hubo un atentado suicida en Mezquita, Shi, mató a 27 personas y fue uno de los peores ataques que en la historia del país. En cuanto al incremento de conflictos para el 2021, realmente no han habido como conflictos fuertes o guerras, pero pues se mencionan las protestas ciudadanas. Los 5 principales productos que exporta e importa cada país, empezamos con Irán, el cual es hierro mineral y concentrados, alcoholes acílicos, derivados de gases de petróleo, cobre y aleaciones. Que lo que más importa a ese país es el maíz, la soja, partes de recambio de automóviles, arroz y trigo. Ya lo que viene siendo Irak, lo que exporta más es petróleo, el crudo como tal, productos petroleros refinados, lo que es el oro y gas de petróleo. Y lo que más importa a este país es petróleos refinados, automóviles, equipos de radiofusión electrónica y lo que es la joyería, el oro y bienes de consumos como tal intermitentes. Kuwait exporta mucho lo que es el crudo, petróleo, gases de petróleo, petroquímicos y es altamente concentrada en hidrocarburos. ¿Qué es lo que más importa a este país? Son vehículos, equipos eléctricos, maquinaria y productos farmacéuticos y alimentos de consumo como tal propio. Respecto pues, a los principales socios de estos países, de esa subregión, podemos destacar que siempre, mayormente, siempre son los mismos, ¿sí? Tanto en exportación como en importación. Se refleja que son muy similares. ¿Qué productos y servicios sostienen la economía de la subregión? Hemos hablado mucho y hemos visto mucho que es más que todo sobre el petróleo, los hidrocarburos, es la columna vertebral como el que sostiene estos países. Entre Irán y Kuwait, pues la economía está fuertemente basada en la extracción y exportación del petróleo, ¿sí? Irán combina lo que es el petróleo más la manufactura petroquímica en los minerales. Y la importación como tal dominada por bienes de capital y vehículos de alimentos también lo comparten lo que son estos 3 países. Vamos a hablar acerca de las características culturales de Irán. Irán es una cultura profundamente influenciada por el Islam chiita, su fuerte importancia a la familia, sus restricciones en vestimenta y costumbres sociales y especialmente para las mujeres. Quiero resaltar 3 características importantes de este país, dentro de las cuales se encuentra el consumo del alcohol, que está totalmente prohibido por la ley islámica, no se vende ni en lugares públicos, ni en restaurantes, ni mucho menos supermercados, y tenemos las manifestaciones públicas de afecto entre hombres y mujeres, que estas pues están totalmente restringidas y solo se permiten para las personas que están casadas y que son personas reconocidas, ya que de lo contrario se considera un ataque contra las normas de recato. Tenemos la vestimenta que no cumple con el código islámico. Las mujeres deben siempre usar el velo hijab, ropa holgada en espacios públicos, ya que no hacerlo puede generar advertencias o sanciones. Tenemos las características culturales de Irak, que este país tiene una sociedad marcada por la religión islámica y la tradición árabe. La hospitalidad es un valor central que los caracteriza. Existen normas conservadoras en cuanto al comportamiento público y roles de género. Tenemos 3 características importantes, que es la represión del patrimonio cultural e histórico. En este país está totalmente prohibido el tema de las estatuas y esculturas milenarias de la civilización, como los toros alados de nieve y pesas de atra. La eliminación de disciplinas educativas y expresiones artísticas. El control educativo excluyó asignaturas consideradas contrarias a su ideología, como la filosofía, la química, el arte, la música y la historia. Y la coerción sobre la vida social y el comportamiento personal. Está prohibido totalmente reírse en voz alta. Las mujeres tienen que no deben usar tacones ni montar en bicicleta o incluso tomar un taxi sin la compañía de un hombre. El país de Kuwait tiene 3 características muy similares a los de los otros 2 países que ya mencioné, ya que pues es una nación árabe islámica con fuerte arraigo en la ley sharia. Se prohíbe el alcohol, se exige vestimenta modesta sobre todo para las mujeres y hay restricciones a las muestras de afecto en lugares públicos, así como lo he mencionado en el país de Irán. Ya que pues estos 3 países comparten una identidad cultural islámica, normas sociales conservadoras y un alto respeto por la tradición y la religión.
En cuanto a las relaciones políticas que mantiene Colombia con estos países, comenzando por Irán, Colombia tiene relaciones diplomáticas limitadas y de carácter formal, sin una agenda política activa debido a las tensiones internacionales de este país en régimen. Y en cuanto a Irán, los vínculos son formales y de bajo perfil, centrados en cooperación multilateral a través de la ONU, pero sin un contrato bilateral fuerte. Y en cuanto a Kuwait, mantiene relaciones del año 1967, específicamente el 7 de enero. Las relaciones son cordiales con embajadores concurrentes y en cooperación de foros internacionales. En cuanto a las relaciones económicas de este país, de Colombia con Irán, Irak y Kuwait, tenemos el intercambio comercial bajo, principalmente en petróleo con Irán, derivados químicos y en ocasiones productos agrícolas. También tenemos las sanciones internacionales, ya que pues estas han limitado el comercio. Y en cuanto a Irak, tenemos las relaciones económicas que están muy débiles, sin acuerdos comerciales directos importantes, aunque existen intereses en energía y reconstrucción. Y en Kuwait se destacan las inversiones del Fondo Kuwaití para el Desarrollo de América Latina, aunque con Colombia la relación es limitada. Las relaciones económicas son reducidas, no hay grandes tratados comerciales, pero existen potencial en energía, petróleo y productos agrícolas. Las relaciones sociales que mantiene Colombia con estos tres países son muy limitadas, empezando por Irán, que tiene un escaso intercambio social, centrado en foros culturales internacionales y pequeñas comunidades académicas. En cuanto a Irak, tiene limitadas conexiones sociales, son pocos los estudiantes que hacen intercambio en universidades extranjeras y sobre todo es muy reducido el número en Colombia. En Irak, en Kuwait, los lazos sociales son reducidos, pero con participación en programas de cooperación cultural en común. Estos países tienen vínculos sociales muy débiles, sin comunidades significativas en Colombia, y la relación se da principalmente en escenarios diplomáticos y educativos internacionales. En conclusión, Colombia tiene relaciones diplomáticas formales, pero limitadas con estos tres países, tanto culturalmente. Los tres países comparten una fuerte raíz islámica y normas sociales conservadoras muy distintas a las latinoamericanas. En lo económico y lo social los lazos son débiles, aunque con un gran potencial de desarrollo en comercio energético, agricultura y cooperación internacional. Gastronomía como reflejo del territorio. Irak, geografía y cultivos. El río Tigris y Éufrates hacen que Irak sea históricamente la cuna de la agricultura. Produce trigo, cebada, arroz, dátiles y legumbres. Cultura gastronómica. El uso del trigo y el arroz es fundamental. Los dátiles son emblemáticos, pues Irak es uno de los mayores productores del mundo. Avances productivos. Pese a los conflictos, se han desarrollado proyectos de irrigación en las altas llanuras mesopotámicas y programas para mejorar la exportación de dátiles. Irán, geografía y cultivos. Su territorio abarca desiertos y montañas con climas variados, cultivos claves como pistachos, azafrán, trigo, arroz, frutas y té. Cultura gastronómica. Platos como el shelob, kebab y guisos con azafrán muestran el uso de cereales y especies. El pistacho y la granada son símbolos de su identidad agrícola. Avances productivos. Lidera la producción mundial de azafrán y pistachos. Implementa sistemas de riego moderno en áreas áridas para mantener cultivos de exportación. Kuwait, geografía y cultivos. País desértico con muy poca tierra fértil. Se produce principalmente dátiles, tomates y melones en invernaderos. El tema agrícola artificial. Cultura gastronómica. Platos como el lechos, arroz con carne, dependen 100% de importaciones de arroz, especie y proteína de animal. El dátil es clave en su dieta. Avances productivos. Agrícola bajo invernadero. Sistemas de hidroponía y riego por goteo para reducir la dependencia externa de alimentos. Datos importantes. Irak refleja su riqueza fluvial en cereales y dátiles. Irán aprovecha su diversidad climática para producir alimentos de alto valor como azafrán y pistachos. Y Kuwait muestra como un desierto extremo obliga a depender de la tecnología y la importación en todos los casos. La gastronomía es un espejo del territorio y de los recursos disponibles. Continuamos con la infraestructura estratégica. En esta tabla podemos evidenciar los puertos, aeropuertos y redes ferroviarias más importantes y que cumplen un papel fundamental en el comercio exterior, la conectividad regional y el desarrollo económico de cada país. En el primero encontramos el puerto Shahid Rajeh en Bandar Irán. Este es el puerto más importante de Irán, concentra la mayor parte del comercio exterior, tanto de carga a granel como de contenedores. Además, funciona como un punto clave de transbordo hacia Asia y África Oriental. Es especialmente importante porque sostiene las exportaciones energéticas del país, aunque también se utiliza para exportaciones no petroleras. Ahora pasamos al puerto de Qasr, ubicado en Basra, Irak. Este es el principal puerto de aguas profundas de Irak. A través de él se concentran importaciones esenciales como alimentos, maquinaria y bienes de consumo. Al mismo tiempo, es vital porque permite la exportación de productos petroleros e industriales, lo que le convierte en un pilar de comercio iraquí. Seguimos con el aeropuerto internacional de Kuwait, conocido como KWI. Este aeropuerto concentra todo el tráfico aéreo civil del país. Su papel es clave porque facilita el turismo, los negocios y las operaciones de carga de alto valor. Además, actúa como un hub aéreo para la entrada y salida de bienes de consumo y piezas industriales. Seguimos con Irán, con el aeropuerto internacional de Imam Khomeini en Teherán.
Este aeropuerto es esencial para el comercio no marítimo, permite el traslado de repuestos, cargas y mercancía de alto valor. También es un punto estratégico para el movimiento de personas relacionadas con los negocios, la diplomacia y las peregrinaciones. De esta manera dinamiza el comercio bilateral y fortalece la conectividad internacional de Irán. A continuación, el Aeropuerto Internacional de Bagdad en Irak. Este aeropuerto cuenta con instalaciones modernas y una gran capacidad de carga aérea y conexiones internacionales. Su importancia radica en que facilita la importación de bienes críticos y ha sido fundamental en el proceso de reconstrucción de Irak después de los conflictos. Finalmente encontramos la red ferroviaria de Irán, cuyo nodo principal está en Teherán. Esta red conecta los principales puertos como Shahid Rayeh, con centros industriales y pasos fronterizos. Permite la vinculación directa con Turquía y Asia Central, lo que fortalece la integración regional. Además, reduce costos logísticos y mejora la competitividad de las exportaciones iraníes. En otras palabras, es la columna vertebral de la conectividad terrestre del país. Dinámicas territoriales y comercio internacional. Irak, ventajas: gran productor de petróleo y bitátiles, ubicación estratégica entre el Golfo Pérsico y Turquía. Riesgos: inestabilidad política, presencia de grupos armados y dependencia externa del petróleo afecta su atractivo comercial. Irán, las ventajas es que es una potencia energética como el petróleo y gas, diversidad agrícola, pistacho y azafrán que son líderes en el mundo y ubicación estratégica en la ruta del Golfo Pérsico hacia Asia Central. Riesgo: sanciones internacionales y tensiones geopolíticas que restringen el comercio, limitaciones de acceso a mercados occidentales. En Kuwait, la ventaja es que la economía es estable, basada en hidrocarburos, fuertes relaciones comerciales internacionales, puertos modernos en el Golfo. Riesgos: dependencia casi total del petróleo y de la importación de alimentos. Vulnerable a crisis energéticas y fluctuaciones en precios. Datos importantes de estos tres territorios: las dinámicas territoriales de Irak y Kuwait ofrecen un gran potencial por su ubicación estratégica en el Golfo Pérsico y sus recursos energéticos que facilitan la integración en cadenas globales de suministro. Sin embargo, la inestabilidad política de Irak, las sanciones de Irán y la dependencia del petróleo de Kuwait son factores que pueden limitar su papel en el comercio internacional. Sistema educativo y su contribución económica. Iniciamos con Irak. Educación muy golpeada en sus tres pilares por sus guerras internas y externas, acceso limitado con infraestructura de mala calidad y no hay buenas universidades. Para la economía limita el desarrollo de la fuerza laboral capacitada en diferentes sectores. Tenemos a Irán, donde se ve mejor desarrollada que Irak, tiene educación básica obligatoria, amplia cobertura en educación media, aunque se ve desigualdad, y buenas universidades, donde un ejemplo, una reconocida es Sharif University. El sistema educativo, pues económicamente hablando, ha permitido desarrollo científico y tecnológico, pero las sanciones limitan su conexión global. Seguimos con Kuwait, donde en general tiene una educación bien organizada y en educación superior, pues muchos estudiantes tienen la oportunidad de viajar al extranjero con becas del gobierno. Esto permite diversificar gradualmente la economía más allá del petróleo. Seguimos con las dinámicas territoriales y comercio internacional. Estos están ubicados en zona central del Medio Oriente, donde tienen salida al Golfo Pérsico y al Estrecho de Hormuz, lo que pues aproximadamente es el 20% del petróleo mundial. Esto permite, pues como Kuwait o Irán, que tienen puertos modernos que facilitan sus exportaciones. Seguimos con el impacto internacional, donde tenemos ventajas que vienen siendo los puertos estratégicos y gran producción energética. Riesgos: claramente las guerras, sanciones y tensiones políticas que tienen Irán o Irak. Entonces aquí venimos con las limitaciones que pues bueno, vienen siendo principalmente conflictos políticos y militares, dependencia del petróleo, lo que genera pues una vulnerabilidad frente a la crisis de precios, que vemos que tal vez ya se está cambiando un poco con Kuwait, y restricciones internacionales. El producto que nos vamos a tomar son chips de yuca premium, los cuales son un producto hecho con yuca del Caribe colombiano y el paquete tendrá un peso de 50 gramos. Este vendrá en diferentes sabores: sal marina y pimienta negra, chili y limón y miel y mostaza. Esto abarcando muchos de los sabores preferenciales hacia el país que nos vamos a dirigir, que es Kuwait. Kuwait cuenta con un poder adquisitivo alto debido a su PIB per cápita. También teniendo en cuenta que la población de Kuwait ha mostrado un creciente interés en los productos importados. También se ve reflejado que por temas alimenticios la población de Kuwait está optando por snacks más saludables, lo que nos genera una oportunidad perfecta para entrar a ese mercado con un producto premium. Y los principales canales de distribución serán los supermercados y tiendas de convivencia de lujo. El costo de producción estimado por paquete será de $0.80. Esto incluyendo la materia prima, mano de obra y empaque y otros costos de fabricación. El transporte de este producto será por vía marítima, saldrá del puerto de Cartagena y llegará al puerto de Chuwaik en Kuwait. El costo estimado de un contenedor de 20 pies es de $3.500 con una capacidad de 200.000 unidades. Esto nos dará un costo logístico de por paquete $0.0175.
El costo de llegar a los mercados se estimará en campañas digitales dirigidas a un público joven y con un buen poder adquisitivo. También con pruebas y con degustaciones, lo que se estima un presupuesto para este de $15.000. Lo que sobre este primer paquete de 200.000 unidades representa un costo de $0.075 por paquete. La principal barrera arancelaria es de que en las importaciones a Kuwait hay un 5% sobre el valor de los bienes. Otras cosas que tenemos en cuenta en cuanto a las barreras arancelarias es que la etiqueta debe estar en árabe y cumplir con los estándares de Kuwait. También vendrá con un certificado de sanidad que requiere un certificado de halal para entregar el producto, lo que asegura que la producción cumpla con las leyes islámicas. Para finalizar, tendremos que el precio sugerido al público para la venta será de $2.5. Esto dejaría un margen de utilidad de $1.5629 por paquete, demostrando que nuestro producto cubrirá con todos los casos operativos de distribución y de una utilidad alta, lo que lo hace de una gran rentabilidad.